Profe, yo creo que las mayores dificultades están en el nivel crítico, profe. En el crítico valorativo encuentras dificultades. ¿Por qué? Porque digamos, o sea, si nos dan el texto y digamos el texto sí nos explica muy bien lo que nos quiere preguntar, pero a la hora de responder se nos hace difícil los argumentos y todo eso. Ok. Bueno, ¿qué dicen otros compañeros? ¿Están de acuerdo o tienen necesidades diferentes? Bueno, entonces vamos a repasar lo que nos evalúa cada uno de estos niveles de lectura literal. Perdón, identifica información explícita y responde qué dice el texto. Esas son las preguntas más sencillas porque pues las respuestas están ahí claras, literales, es localización de información. Sin embargo, a veces, ¿qué pasa? Que nos despistamos o nos confundimos. Entonces, ahí también la invitación es estar muy atentos a eso que con exactitud nos están preguntando, ¿sí? No es aquello que nosotros podemos concluir, no son inferencias, no es escoger entre varios planteamientos un juicio, no, es simplemente lo que textualmente nos pregunta el texto. En el nivel inferencial, deduce información implícita y responde a qué quiere decir el texto. ¿Qué es información implícita? ¿Qué quiere decir la palabra implícita? Profe, buenas Mm, noches. Quiere buenas decir noches. que no está literal, sino que está entre líneas, que se infiere, ¿no? Exactamente, que no es literal, que se encuentra entre líneas, que hay que buscar pistas en el texto para poder identificar qué es lo que nos están preguntando, ¿no? Y aquí la pregunta casi siempre es, ¿qué quiere decir el autor? ¿Qué podemos inferir a partir de? Entonces, eso que nosotros inferimos es eso que deducimos a partir de pistas que nos da el texto. Y en el nivel crítico valorativo, evalúa argumentos y intenciones y contexto. Acá pues no es que nosotros seamos los que planteemos los juicios de valor, ya nos los plantean, pero nosotros sí tenemos que estar en la capacidad de, a partir de lo que dice el texto, cuál es el mejor juicio de valor o cuál es el mejor argumento o cuál es la mejor intención que se nos está preguntando en cada caso, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido es lo que se plantea? Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio inicialmente muy sencillo, con un texto muy cortico y muy fácil, para luego ir progresando en dificultad. Entonces, permítanme un momentico, estoy todavía dando admisión a algunos estudiantes. Bueno, entonces hasta este momento, lo que hemos hablado, porque no pudimos presentar el video, es que existen tres niveles de lectura que ustedes los conocen: el literal, que nos pide información explícita, información exacta, información que está evidente en el texto. Luego tenemos la inferencial, que nos pide hacer deducciones, inferir, tomar información del texto para poder responder a esas preguntas que se nos plantean. Y en el crítico valorativo, que responde a qué tan válido es lo que se plantea en ese texto, ¿no? Qué tan válido es lo que se plantea en esas opciones de respuesta. Evaluar argumentos, intenciones y contextos. Entonces vamos a leer este texto pequeñito con atención y ya vamos a resolver algunas preguntas. Yo lo voy a quitar, entonces obsérvenlo bien porque después ya no lo van a ver para que puedan responder las preguntas. Entonces vamos a leerlo. Dice, el uso excesivo de pantallas, permítanme un segundo, un segundito. Es que estoy acá todavía dándole ingreso a estudiantes. Entonces, cada vez que intento leer, como me aparecen más nombres, se dificulta.
El uso excesivo de pantallas ha aumentado considerablemente en los adolescentes durante la última década. Diversas investigaciones han encontrado relaciones entre el tiempo prolongado frente a dispositivos electrónicos y dificultades para mantener la atención. Sin embargo, algunos especialistas consideran que el problema no son las pantallas en sí mismas, sino la ausencia de hábitos adecuados para utilizarlas. ¿Listo? ¿Es claro el texto? Revísenlo nuevamente de manera individual. Bueno, entonces vamos a quitarlo un momento. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la tesis de ese párrafo? Andrés Caballero, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la tesis de ese pequeño texto? Andrés. Bueno, entonces vamos con Aarón. ¿Cuál es la tesis de ese pequeño texto que acabamos de leer? No sé si es que no me están escuchando. Kevin Vargas, tampoco. Camilo, Andrés Osuna, no estoy escuchando ninguna respuesta. Manu Rojas, bueno, Isabel Díaz, Profe, buenas noches. Isabela. Bueno, yo creo que la bueno, tesis, Isabela. el autor, pues la tesis está al final en mi interpretación y él dice que la atención no tiene que ver con las pantallas, sino que hay que mejorar el hábito de nuestro tiempo, el tiempo en el que utilizamos con las pantallas. ¿Me va a entender? Sí, 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 o sea, el problema no está en la tecnología por sí misma, sino en el tiempo que se invierte en ella, lo que tú estás diciendo. Sí, así es. Sí. Bueno, ok. Gracias, Isabela. Profe, ¿Alguien tiene una respuesta yo tengo otra diferente? opinión. Dale, Samuel. Yo pienso, profe, que la tesis es el verdadero problema del impacto negativo de las pantallas en los adolescentes, que no radica en los dispositivos, sino como nosotros los utilizamos en los hábitos adecuados, profe. Ok. Sí y no, o sea, no es que estés en desacuerdo con tu compañera, sino que le agregaste el elemento de la primera parte donde decía Sí, de la señora. dificultad con estos aparatos, el uso excesivo de pantallas. Vamos a volver a leer. El uso excesivo de pantallas ha aumentado considerablemente en los adolescentes durante la última década. Esa es una situación, una realidad, ¿no? Entonces, arranca hablando de el aumento excesivo en el uso de pantallas y específicamente cuándo, específicamente en la última década, es decir, en los últimos 10 años.
Diversas investigaciones han encontrado relaciones entre el tiempo prolongado frente a dispositivos electrónicos y dificultades para mantener la atención. Entonces tenemos un problema, excesivo uso de pantallas ha aumentado en los últimos 10 años. Estudios que han encontrado que sí existe una relación entre el excesivo tiempo que se pasa frente a una pantalla y la dificultad para mantener la atención. Sin embargo, algunos especialistas consideran que el problema no son las pantallas en sí mismas, sino la ausencia de hábitos adecuados para utilizarlas. Entonces, ¿estarían de acuerdo con Isabela en que esa es la tesis, esa última idea del texto? Bueno, como están tan callados, pues yo voy a asumir que sí están de acuerdo. Entonces, nos vamos acá con estas preguntas. Estas son muy sencillas porque es un texto inicial. ¿Qué es lo que ha aumentado? Pues ya lo dijimos. El, ¿Qué es lo que ha aumentado? El uso de las pantallas, profe. El uso de las pantallas. ¿Qué puede deducirse sobre la postura de algunos especialistas? Esa pregunta sí quiero hacerla y espero la participación de algún estudiante diferente a Samuel o diferente a Isabela. Por ejemplo, María Salomé, ¿qué puede deducirse sobre la postura de algunos especialistas? ¿Qué deducción podemos hacer? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo con el excesivo uso de pantallas? Si sí lo están, ¿por qué? Si no lo están, ¿por qué? O sea, dicen que algunos especialistas piensan que el uso excesivo de las pantallas puede causar daño no por el tiempo que se utilicen, sino porque se da un mal uso sobre las pantallas y no sobre cosas educativas o así. Ok. No, ¿será no por el uso prolongado? Entonces, ¿por qué será? Pues en el texto menciona que algunos especialistas consideran que los problemas no son las pantallas en sí, sino la ausencia de los hábitos adecuados para poder utilizar las pantallas. Entonces, pues Ajá, esa sería la postura de los especialistas que sí. reducir. Entonces, como tal, no van como en contra de que son las pantallas, sino los hábitos y las precauciones que uno debe tomar ante ellas. Y, o sea, el aumento sobre las pantallas es más que todo por los hábitos, no van en contra hacia el uso prolongado. Pero el uso prolongado no sería un mal hábito. A utilizar el celular, pues El celular, el computador, ¿el uso prolongado se podría considerar un mal hábito o no? mm, ¿Qué dices? pues primero hay que definir el sentido de qué es uso prolongado. Pues ¿Qué es un uso prolongado? ¿A qué te suena? a mí me suena más que todo como a, pues prolongado a como tener un tipo de permisos, ¿no? O sea, como que tener, o sea, no lo siento como si fuera como que estoy ahí metido en el celular, sino más que todo como que tengo restricciones. O sea, uso prolongado es como medir el tiempo hacia un dispositivo. Así lo veo yo. Tú lo acabas de decir, el uso prolongado es el excesivo tiempo que se dedica a, cuando algo es prolongado es porque algo es largo, porque algo es excesivo. Ok, Entonces, sí, un mal hábito es el uso prolongado. El problema por sí mismo no son las pantallas. El ok, problema por sí mismo son los malos hábitos. Y uno de exacto. esos malos hábitos es el uso excesivo, es decir, la cantidad de tiempo que se dedica a ellas, ¿vale? Ok, ok. La cantidad de horas que se dedican. Exacto, la cantidad de horas. Listo, comprendo. Ok. Y en el nivel crítico valorativo tenemos otra pregunta. ¿Qué evidencia adicional fortalecería la postura presentada en el texto? ¿Hay alguna evidencia en el texto en lo que ustedes recuerden? ¿Qué dice Samantha Rojas?
¿Hay alguna evidencia que se nos presente en el texto frente a eso que dijimos? ¿O Lorena Ortiz que la pueda ayudar? Profe, ¿las investigaciones no serían una Dani. evidencia? Exactamente, las investigaciones son una evidencia. Muy bien. ¿Y Mm, esas investigaciones qué relación han podido establecer? que, ¿Qué ocurre a mayor cantidad de tiempo que se usan esas pantallas? dificultan mantener la atención, si mal no me acuerdo. Sí, señor, se dificulta el Ok. concentrarse, el Ok. enfocarse en alguna tarea, ¿no? La atención. Bueno, Ajá. vamos a este ejercicio. Muchas gracias. Vamos a ir avanzando, como les decía, en dificultad. Entonces, en los últimos les voy a pedir que estén muy atentos a la lectura, que tomen apuntes. Es un buen hábito. En este momento no lo podemos hacer, pero el día de la prueba sí, que ustedes subrayen en la lectura, que tomen nota, que hagan algo más que simplemente pasar la vista por el texto. ¿Por qué? Porque cuando leo, pues recuerdo algunas cosas, pero si además de leer, escribo, si además de leer, subrayo, entonces estoy haciendo uso no solamente de la vista, sino de otro sentido, que es el sentido del tacto. Entonces, a mayor cantidad de sentidos involucrados en el proceso lector, pues mejor va a ser la comprensión. Entonces, pues acá no van a poder subrayar nada, pero sí van a poder tomar notas. Y esa es la invitación que les hago. En los últimos años se ha extendido la idea de que la tecnología por sí sola transformará la educación. Esta postura supone que la simple incorporación de dispositivos digitales garantiza mejores aprendizajes. Sin embargo, la evidencia disponible muestra que los resultados dependen mucho más de las estrategias pedagógicas que del acceso a herramientas tecnológicas. De hecho, algunos sistemas educativos con altos niveles de inversión tecnológica no han logrado mejoras significativas en los desempeños de los estudiantes. Lo anterior no implica que la tecnología carezca de valor, sino que su potencial educativo solo se concreta cuando forma parte de proyectos pedagógicos coherentes y orientados por docentes capaces de integrarla críticamente en los procesos de enseñanza. ¿Listo? Ese es el texto. Los invito a que nuevamente, de manera individual y silenciosa, cada uno lo lea. Y la pregunta que voy a hacer, la primera pregunta, y que yo espero que haya buena participación, es ¿cuál es la postura del autor de este texto? ¿Cuál es su postura? Y si yo estoy hablando de cuál es la postura del autor, ¿qué tipo de lectura tienen que hacer ustedes en este momento? ¿Inferencial, literal o crítico valorativa? ¿Qué dicen? Profe, sería inferencial, ¿no? Sería inferencial, ¿por qué? Porque estamos buscando la postura del autor. O sea, eh, en el texto tenemos que inferenciar, razonar. eh, no la argumenté bien. Sí, tienes que buscar las pistas entre lo que él dice para poder sacar una conclusión frente a su postura. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será esa postura que el autor está asumiendo acá? Bueno, vamos a ver, ojalá participaran las personas a las que menciono, porque con eso podemos llevar un balance entre si solamente se conectan y ya dejan de prestar atención o si se conectan y si están aprovechando el espacio.
Sebastián Camargo, ¿cuál crees tú que sea la postura del autor? Acá no vamos a juzgar si la persona lo está haciendo bien o mal, estamos desorientando procesos. ¿Cuál crees tú, Sebastián Camargo, que sea la postura del autor? ¿Estará de acuerdo con que la tecnología por sí sola transforma la educación o no estará de acuerdo con eso? Bueno, creo que Sebastián no está en la clase. Vamos con Juan Rojas. ¿Tú qué dices, Juan? ¿Cuál será la postura del autor? Bueno, Juan tampoco está en la clase, entonces vamos con Mariana. Mariana Prent. Bueno, tampoco está Mariana. Vamos con Angeli. Angeli Silva. Profe, pues yo pienso que el autor quiere decir que la tecnología no es suficiente para mejorar la educación. Ok, ¿por qué dices eso? ¿De qué pistas te da la lectura? Lo que dijiste está muy bien, pero quiero saber cuáles son las pistas. Bueno, por aquí hay personas que han contestado por escrito. Pues la pista sería la evidencia, ¿no? Que aunque dependan mucho de las herramientas tecnológicas, algunos sistemas educativos con inversión no han significado mejoras significativas. O sea que no depende de que la tecnología, entre más tecnología haya, mejores resultados tenga, sino depende de la pedagogía que tengan a, a favor de utilizar bien las herramientas y, o sea, depende del aprendizaje, no depende de la inversión tecnológica. Lo veo así, o sea, la pista Sí, por la evidencia. puede haber muchísimos computadores en una institución educativa, pero Exactamente. si lo que se utilizan es simplemente, por ejemplo, para leer un texto y ya, pues no se está haciendo gran cosa con eso, ¿cierto? Por eso se habla ahí de que dependen mucho más de las estrategias pedagógicas, es decir, con qué intención la está utilizando el maestro. Bueno, me disculpan si oyen pitos y lo que sea, pero están las campañas políticas de ambos bandos, pues haciendo sus marchas y sus cosas, y acá se oye bastante eso. Bueno, ahora sí vienen las preguntas. Entonces yo espero que el texto haya quedado muy bien comprendido para que las podamos responder. ¿Listo? Pregunta uno. Y por favor me responden en el chat y quiero tener bastantes respuestas de todos los estudiantes. Permítanme, le doy entrada aquí a otros tres estudiantes. Y para que esas personas que recién ingresaron puedan conocer el texto y puedan responder las preguntas, pues lo vamos a leer rápidamente. El texto que estamos trabajando es: en los últimos años se ha extendido la idea de que la tecnología por sí sola transformará la educación. Esta postura supone que la simple incorporación de dispositivos digitales garantiza mejores aprendizajes. Sin embargo, la evidencia disponible muestra que los resultados dependen mucho más de las estrategias pedagógicas que del acceso a herramientas tecnológicas. De hecho, algunos sistemas educativos con altos niveles de inversión tecnológica no han logrado mejoras significativas en los desempeños de los estudiantes. Lo anterior no implica que la tecnología carezca de valor, sino que su potencial educativo solo se concreta cuando forma parte de proyectos pedagógicos coherentes y orientados por los docentes capaces de integrarla críticamente en los procesos de enseñanza. La primera pregunta es:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza mejor la posición defendida por el autor? Entonces, espero sus respuestas en el chat. Ya lo voy a revisar en un momento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza, resume mejor la posición defendida por el autor? Bueno, vamos a ver qué respuestas tenemos en el chat. Bueno, por acá tenemos dos estudiantes que han contestado. Bueno, Kevin Vargas, tú contestaste que la A. ¿Por qué la A y no cualquiera de las otras? Kevin, ¿por qué la A? Bueno, Kevin está tímido para respondernos oralmente, entonces, Andrés, tú también respondiste que la A. Sí, profe, la A porque pues una posición que está defendida por el autor es que, pues como había comentado, que se debe incorporar la tecnología, sí, pero debe estar la jornada pedagógica aprendiendo su uso, porque pues el ejemplo que usted había dado no es lo mismo tener eh, 20 computadores, pero si solamente van a leer un texto en Word, para eso mejor un libro. Entonces siempre hay que Ujú. dar como que darle mejores usos, porque pues es algo tecnológico, tiene más utilidad, se pueden haber videos, síntesis, diapositivas y etcétera. O sea, deben orientar la pedagogía, el uso de estas herramientas tecnológicas. Ok. ¿Cuál sería la falla de la opción B? La tecnología tiene efectos positivos en la educación, únicamente es utilizada por docentes capacitados. Ahí solamente lo utilizarían los docentes y no lo utilizarían los estudiantes. O sea, yo lo veo en ese sentido, porque Ok. solamente lo mira como que le da el beneficio a los profesores, pero no les da la oportunidad a los estudiantes para que utilicen estas herramientas tecnológicas. Ok, pero lo que está diciendo ahí es que un docente capacitado sí puede hacer uso de un computador, un docente que no esté capacitado no puede hacer uso de ese dispositivo en el Mm, aula de clase. Es más en también. ese sentido esa afirmación, ¿no? Ok, ok. Bueno, y la C, la evidencia demuestra que las inversiones tecnológicas han sido poco efectivas en la mayoría de los sistemas educativos. ¿Cuál es el error de esa frase, de esa premisa? No, Mm, Andrés, otro estudiante que nos apoye. ¿Cuál sería el error de la C? Que estamos trabajándole bastante a identificar por qué esas opciones no son. De los que tenemos acá en el chat y que también contestaron la A, Isabela. Oye, ¿me ¿Por escucha qué la bien? C no podría ser? ¿Me escucha bien, profesor? ¿Perdón? ¿Me escucha bien? Más o menos. Ah, yo digo que cuando utilizamos los tips que una vez nos dio usted, yo creo que fue otra profesora, la respuesta que encapsula las demás y la correcta es la A. En la A está pues todo ahí, Pero ¿por qué la C no? Es mi pregunta. porque se queda muy corta. La C solamente es un ejemplo. ¿Ok? Ya es que además está diciendo, las inversiones tecnológicas han sido poco efectivas en la mayoría de los sistemas educativos. ¿Qué decía el texto al respecto? El texto decía que algunos sistemas educativos con altos niveles de inversión tecnológica, no decía que una mayoría, ¿no?
Y la evidencia demuestra que las inversiones perdón, esa es la C. Y la D, los problemas educativos actuales se explican por una excesiva confianza en las herramientas digitales. No le podemos echar la culpa a los problemas educativos actuales, a esa excesiva confianza en las herramientas digitales, porque esos problemas tienen otro trasfondo, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos con la pregunta 2. La mención de sistemas educativos con altos niveles de inversión tecnológica cumple la función de mencionar sistemas educativos con altos niveles de inversión tecnológica, tiene una función en ese texto. ¿Cuál es? Entonces, los invito nuevamente a responder en el chat. Bueno, no veo respuestas en el chat todavía. Ah, bueno, una. Mentiras, ese era el anterior. Isabela, tú dices que es la C. ¿Por qué la C? Profe, Se menciona, porque dale. yo digo que las otras se quedan como cortas y la que encapsula a las demás es la C nuevamente, porque él utiliza ese ejemplo, o sea, yo lo leí, tomé apuntes, y él utiliza ese ejemplo como para ver que no existe relación entre la inversión económica, o sea, cuántos computadores tenga, si no lo utilizan bien, no tienen Ok. estrategias pedagógicas, o sea, calidad educativa, pues por eso puse la C. ¿Qué dice Samuel que está levantando la mano? Profe, yo creo que es la A, profe. ¿Por qué? Porque, profe, digamos que la compañera dijo que la opción C, pero para la opción C lo que está diciendo es falso, porque en el texto habla claramente de la inversión tecnológica y su uso pedagógico. En cambio, la A lo que quiere decir empieza con un conector que es de hecho, que eso se utiliza para aportar un dato de la realidad que confirma o ilustra lo que se está tratando de decir. Bueno, el ejemplo, el mencionar a los sistemas educativos con altos niveles de inversión tecnológica puede ilustrar, ¿cierto? De alguna manera, pero ese cuestionamiento de la suficiencia de la tecnología, es decir, de la cantidad de dispositivos, es un factor que explica el aprendizaje, Samuel. Por esos dispositivos que se puede explicar el aprendizaje. No, profe. O sea que si no los hay, no hay aprendizaje, y si sí los hay, sí hay aprendizaje. No, profesor, lo que usted dijo de la pregunta es que con los dispositivos no se puede hacer el aprendizaje, o sea, No toca se con puede una persona, asegurar, no ¿cierto? se puede No se hacer. puede asegurar. Bueno, Isabela, ¿por qué no? ¿Por qué tú dirías que la A no es? O la B. Bueno, la A ya la hablamos, la B y la D. No sé, a mí se me hace que la A está como para entretenernos, ¿no? Porque está ilustrar una situación que cuestiona la suficiencia de la tecnología. Pues yo creo que no es tanto así. Yo diría que no ilustra, sino que, sí es la A. Ay, no, Sí, eso era lo que les quería mostrar y hacerles ver. Un distractor, la B es atractiva porque parece una paráfrasis, pero introduce la idea de fracaso. ¿Qué pasa con la respuesta
Vamos a mirar la A y la C. Evidenciar que existe una relación débil entre inversión económica y calidad educativa. No necesariamente la relación es débil. Es decir, puede haber bastante inversión y poco aprendizaje, o puede haber bastante inversión y mucho aprendizaje. Pero de hecho, sí, el uso de esos dispositivos va a generar una consecuencia en ese proceso. Es lo que se quiere demostrar acá. ¿Listo? Entonces, ojo a, sobre todo esos distractores, a esas palabras que nos pueden estar enredando. Bueno, aquí no sé por qué no coloqué las otras opciones, las otras razones por las cuales no podían ser. Vamos con la pregunta 3. Con la pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes supuestos resulta necesario para sostener la argumentación del texto? ¿Qué es un supuesto? Profe, ¿puedo partir? Bueno, Claro, yo conozco pues la definición metodológica de un supuesto, que es como algo positivo que es necesario para que suceda una acción, diferente al riesgo sí. que es algo negativo. No sé si esté bien. Vamos a ver con esa respuesta que tú nos das, ¿cómo interpretas tú la pregunta? ¿Qué es lo que me están preguntando realmente ahí? Porque esa es otra cosa que a veces pasa en la prueba, que no entendemos la pregunta. Y si no entendemos la pregunta, pues ¿cómo vamos a responder? ¿Sí? Entonces, ¿tú qué interpretas que te están pidiendo ahí? ¿O quién nos ayuda? ¿Qué entiende que hay que hacer en esa pregunta 3? Un supuesto viene de suposición. Ahí nos están presentando 4 suposiciones. Esas suposiciones son las que queremos verificar a la luz del texto. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes supuestos, cuál de las siguientes suposiciones, cuál de las siguientes ideas resulta necesaria para sostener la argumentación del texto? ¿Y qué es lo que el texto está argumentando? Que la calidad de la educación no va a depender directamente del uso de dispositivos, que hay otros elementos que entran ahí en juego. Entonces, ¿cuál de esos 4 supuestos nos apoya la argumentación del texto? A, los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden verse afectados por factores distintos a la disponibilidad de recursos tecnológicos. B, la formación docente constituye el principal determinante de la calidad educativa. C, la innovación tecnológica solo genera beneficios cuando modifica profundamente el currículo. D, las políticas educativas suelen sobrevalorar el impacto de las herramientas digitales. ¿Cuál de esos supuestos apoya la argumentación dada en el texto? ¿Quién nos quiere colaborar? Bueno, veo por aquí una mano. Samuel. Profe, yo creo que que la respuesta del supuesto de ese texto es la A, porque todo el tiempo, digamos, el texto nos ha dicho que el éxito escolar no depende, digamos, de la tecnología, y el autor menciona explícitamente que los resultados dependen de las estrategias pedagógicas y del rol del docente. Ok. ¿La formación docente no sería importante también? ¿O la formación docente estaría incluida ya dentro de la respuesta A? Y si está incluida, ¿en dónde está?
Cuando aquí me hablan de los procesos de enseñanza y aprendizaje, puede verse afectados por factores distintos a la disponibilidad, ahí estaría metida esa formación docente. Entonces, este aspecto está incluido dentro de la A. La innovación tecnológica solo genera beneficios cuando modifica profundamente el currículo, no necesariamente, no tiene que modificarlo profundamente. Las políticas educativas suelen sobrevalorar el impacto de las herramientas digitales, eso es verdad, pero no es lo que nos está diciendo el texto, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la A. Vamos con la pregunta 4. Bueno, yo no vi si ustedes contestaron ahí en el ejercicio anterior. Bueno, pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes evidencias fortalecería más la tesis del autor? A, un estudio que muestra que los estudiantes utilizan con frecuencia dispositivos tecnológicos dentro y fuera del aula. B, una investigación que encuentre mejores resultados en instituciones donde el uso de tecnología está articulado a estrategias pedagógicas claramente definidas. C, un informe que evidencia un aumento sostenido de la inversión tecnológica en los sistemas educativos de alto desempeño. D, un análisis que demuestra que los estudiantes valoran positivamente las clases mediadas por recursos digitales. ¿Cuál fortalecería más la tesis del autor? Respondan en el chat, por favor. Bueno, tengo por acá una sola respuesta. Ah, mentiras, tengo varias. Bueno, Samuel, tú colocaste la B. ¿Por qué crees que esa sería la que ayudaría a sustentar la tesis? Porque, profe, porque la hipótesis central del autor es que la tecnología solo funciona, digamos, si está ya, profe, por una propuesta pedagógica, no por no usarla normalmente como uno la usa, sino por propuesta pedagógica como pueden ser maestros. Ok. ¿Y por qué las otras no serían? No, creo que quité la pantalla. Espérenme un momentico, la vuelvo a compartir. Un segundo. Un problema técnico. Listo, ahora sí ya. Ah, sí, aparece, sí. Profe, la la A no sirve porque, digamos, solo muestra la frecuencia del uso y la C, el texto había advertido que la inversión económica por sí sola no garantiza el éxito. Ok. ¿Y la D? Pues nada, tendría que ver acá la valoración positiva, ¿cierto? A mí me puede gustar, lo puedo valorar como positivo, pero no necesariamente quiere decir que eso vaya a repercutir en la calidad. Bueno, vamos con la pregunta 5. Desde una perspectiva crítica, ¿cuál es la principal limitación de la argumentación presentada? Entonces, aquí ya nos están diciendo que esa argumentación presenta límites y me están pidiendo asumir una postura crítica. Entonces, ¿cuál es la principal limitación? El autor no ofrece información suficiente para determinar qué características deberían tener las estrategias pedagógicas que considera efectivas.
B, el texto omite cualquier referencia al papel que desempeñan los estudiantes en los procesos de aprendizaje. C, el autor privilegia evidencia empírica sobre consideraciones teóricas relacionadas con la educación. D, el texto presenta una valoración positiva del docente sin examinar posibles limitaciones de su actuación. Entonces los leo en el chat. ¿Cuál es la principal limitación de la argumentación presentada? Andrés, ¿por qué respondes que es la A? Profe, porque en el sentido de que con la principal limitación de la argumentación sería que, pues como tal, o sea, el autor, o sea, el que escribe el texto, no, o sea, dice que sí, se deben tomar medidas pedagógicas que sean efectivas para utilizar bien la tecnología, o sea, poder tener una buena enseñanza para poder utilizarla bien, pero no dice cuáles son las estrategias o cuáles son los medios o cuáles son el factor para poder, o sea, qué se debe hacer en la jornada pedagógica para poder utilizarlo. No dice nada de eso, simplemente dice, eh, se deben utilizar, no, perdón, se debe, ¿por qué me bloqueo, vale? O sea, simplemente dice que se debe utilizar medios pedagógicos bien buenos para utilizar bien la tecnología, porque si no los hay, simplemente no beneficiaría mucho, simplemente se estaría usando lo mismo. O sea, no a las características necesarias. Ok, vale. Bueno, solo ha respondido, gracias Andrés, solo ha respondido Andrés. Me gustaría ver otras respuestas para ver si están de acuerdo, si no. ¿Qué Profe, pasa yo con... estoy entre, ay, disculpe, No, tranquila, dale. estoy Perfecto. entre la A y la B. El resto, la verdad, me parece que no, de pronto no va tanto. Bueno, ¿y la B por qué? Porque ya Andrés defendió la A, entonces tú defiendes la B. Pues porque no es solamente responsabilidad de los profesores o de las estrategias pedagógicas, sino también del recibimiento que le den los estudiantes a esos procesos de aprendizaje, o sea, que acaten o que realmente quieran como aprender o estén intentándolo o dando de su parte. Y así. Ok, bueno, pues vamos a ver quién de los dos tiene la razón. Vamos a ver. La respuesta correcta, la A. ¿Por qué razón? Es que en el texto no se hace ninguna mención del estudiante. Lo que tú dices es cierto, el papel del estudiante también es absolutamente importante, pero no por no mencionarlo se va a desconocer ese valor, porque es que el texto se está centrando es en la discusión si definitivamente el uso de las pantallas favorece en esos procesos educativos o si realmente no tiene esa relación tan directa como se cree que tiene. Y que ahí nos daban el ejemplo que no es que que por tener una gran cantidad de dispositivos electrónicos vayan a mejorar esos procesos de aprendizaje. Entonces, realmente la limitante ahí es, si él nos dice, aplíquenlas, hagan unas buenas estrategias pedagógicas, pero no dice cuáles. Entonces, quien lee el texto y realmente quiere hacer esas mejoras en su proceso, pues se queda sin esos elementos, ¿sí? Que es lo que Andrés había sustentado. Bueno, vamos con la pregunta sexta. Ay, no, ya salió la respuesta entonces, pero vamos a leerlas de todas maneras para que lo tengamos claro. Pregunta 6. La expresión lo anterior no implica que la tecnología carezca de valor. Permite inferir que el autor, entonces nos vamos a una de inferencia directa. Lo anterior no implica que la tecnología carezca de valor.
La inferencia que se puede hacer es, A, reconoce la posibilidad de que algunos lectores atribuyan a su postura un rechazo absoluto de la tecnología. B, considera que la tecnología tiene una importancia secundaria frente a cualquier estrategia pedagógica. C, pretende reemplazar una discusión sobre medios tecnológicos por una discusión exclusivamente pedagógica. Y D, acepta que existen evidencias contradictorias respecto al valor educativo de la tecnología. Lo anterior no implica que la tecnología carezca de valor que nos permite concluir. Profe, una pregunta, ya sabiendo que se sabe que es la A, ¿por qué no sería la Sí, B? porque ya alcanza. ¿Por qué no sería la Sí. B? ¿Por qué no sería la B? Vamos a ver. Lo anterior, es decir, la mención de que el uso de dispositivos o el contar con esos dispositivos no garantiza el éxito, no quiere decir que la tecnología tenga una importancia secundaria, es decir, no es la que directamente va a repercutir el hecho de que yo tenga una gran cantidad o no la tenga, no es lo que va a repercutir directamente, pero no quiere decir que su importancia sea secundaria. Su importancia sí es grande, pero es una importancia en relación directa con lo que yo puedo hacer con esa tecnología, al uso que yo le dé. Un mejor uso si conozco aplicaciones, si conozco programas que Ok. favorezcan el desarrollo de los estudiantes. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, sí, No sí. es por ella sola, sino por los beneficios que ella, acompañada de un buen conocimiento de parte de los docentes, de un buen manejo de esa tecnología, se pueda lograr hacer. ¿Sí? Ah, ok, Esa era la razón. no queda como Ok. secundaria. No queda como secundaria, exactamente. Sigue siendo importante, pero va acompañada de otros factores. ¿Listo? Y mira que lo que decía acá, la opción B suele ser elegida por estudiantes competentes porque parece coherente con el texto, pero introduce una jerarquización, que era lo que yo te estaba Secundaria, tratando de explicar. sí, ¿Listo? sí. Y gracias por preguntar, porque es que sentir que uno está trabajando aquí solo sí es como muy triste. Vamos con la siguiente y espero que no se alcance a ver la respuesta. Ya. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de ser verdadera debilitaría más la tesis del autor? Ya de entrada, ¿qué me está diciendo la pregunta? O sea que la afirmación verdadera, que la tesis del autor, que sería que ya lo pedagógico va sobre, o sea, se necesita una buena pedagogía para utilizar bien los medios tecnológicos. Entonces, se tendría que buscar una afirmación de ser verdadera que realice lo contrario a la tesis. O sea, no sé si lo digo muy Ok. bien, o sea, una antitesis, digo yo. Ah, bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones? Nos dan 4 afirmaciones, ¿cierto? Y me dicen que cuál de esas afirmaciones, si es que esa afirmación llegara a ser verdadera, debilitaría la tesis del autor. Pero la tesis del autor, ¿cuál es? Si yo no la tengo clara, me voy a enredar al responder esto, ¿cierto? Él está diciendo que para que exista una relación directa entre el éxito en el aprendizaje y el uso de los dispositivos, debe existir de por medio un muy buen manejo de los mismos. No por solo tenerlos se va a garantizar el aprendizaje. Entonces vamos a ver cuál de esas afirmaciones pudiera llegar a debilitar la tesis del autor. Miren que es clave, chicos, que ustedes primero identifiquen la tesis, que la tengan clarísima. Y segundo, que ustedes entiendan lo que les están preguntando, porque si no lo entienden, no van a contestar de manera correcta. Entonces los invito a que revisen esa y la respondan en el chat.
Voy a leerlas. Existen instituciones que han mejorado significativamente sus resultados académicos después de incorporar nuevas tecnologías. Algunos docentes manifiestan dificultades para integrar herramientas digitales en sus prácticas pedagógicas. C. Diversos estudios muestran mejoras sustanciales en el aprendizaje derivadas exclusivamente del acceso a determinadas tecnologías, incluso sin modificaciones pedagógicas relevantes. D. Los estudiantes suelen mostrar una mayor motivación cuando participan en actividades apoyadas por recursos tecnológicos. Recuerden que aquí estamos buscando que debilite la tesis del autor. Bueno, por acá, ¿qué tenemos como respuestas? Tenemos la C, dice Samuel. La C, dice Camilo. Andrés dice que sí es la C. Bueno, vamos a ver por qué insisten tanto con la C. Los escucho. Los chicos que me escribieron C, los escucho. Para que estén tranquilos y no teman responder si es la C. Yo estaba descartando, pero sí, sí era la C, ya se veía. Pero, o sea, estaba mirando por qué, o sea, la B no puede ser porque algunos docentes manejan dificultades para integrar las herramientas digitales. Bueno, en ningún momento hablan, o sea, eso no, o sea, es como un, un efecto malo, o sea, negativo. Entonces, pues ahí no Ok, entra más que todo a habilitar la tesis del autor. En la D dice, los estudiantes suelen mostrar una mayor motivación cuando participan en actividades apoyadas por recursos tecnológicos. Bueno, tienen una mayor motivación, pero no es como que influya en el sentido pedagógico, o sea, no va a base de debilitar la tesis. Al contrario, la ok, C sí menciona el sentido tecnológico y además que no modifica las jornadas pedagógicas, o sea, toma las dos dimensiones, yo lo vi por dimensiones. Y, o ok, sea, diversos estudios muestran mejores sustancias en el aprendizaje derivadas exclusivamente del acceso determinado de tecnologías. Exclusivamente del acceso determinado de tecnologías. O sea, agregaron tecnologías, pero no modificaron la pedagogía. O sea, siguió completamente igual y dieron resultados. Yo lo veo así. ok. Muy bien. Y mire que acá en la respuesta hay algo que quiero dejarles ver muy claro, que esta última pregunta obliga a pensar en la estructura lógica del argumento. Es decir, no es que solamente yo me conforme con que entendí lo que el texto está diciendo. Para mí también tiene que ser importante que ese texto tiene una estructura y que esa estructura, cada elemento de esa estructura tiene unas funciones. En la medida en que yo entiendo los textos así, va a ser mucho más sencillo responder. ¿Listo? Bueno, y para cerrar nuestra clase, les tengo 10 reglas para responder a la prueba. Entonces, espero que si pueden les tomen pantallazos, que las tengan muy presentes y que resume un poco lo que hemos venido trabajando en las últimas sesiones de clase. Regla 1, la respuesta correcta debe poder demostrarse con el texto, no con lo que yo sé, no con lo que yo opino, no con lo que yo pienso, sino con evidencia textual. Regla 2, esto se los he venido diciendo desde nuestro primer encuentro. Busquen primero la tesis, entiendan qué es lo que me quiere decir el autor, qué es lo que quiere que yo crea, qué es lo que él está defendiendo. Si yo entiendo qué es lo que él me quiere decir, qué es lo que él defiende, de ahí para allá lo demás va a ser mucho más sencillo. Regla 3, no confundan el tema del texto con la tesis del texto. Y aquí hay un ejemplo, uso de la tecnología en educación, que era el texto que estábamos leyendo. Tesis, la tecnología solo mejora el aprendizaje cuando está integrada a una propuesta pedagógica. No era solamente el uso de la tecnología, sino cómo ésta repercute en esos procesos de aprendizaje. 4,
Desconfíen de palabras extremas, que eso ya ustedes lo tienen clarísimo. E Isabela en otras ocasiones también lo ha mencionado, ¿no? Esas opciones de todos, de ninguno, de siempre, de nunca, esas opciones generalmente no son. Hay que analizarlas bien. Regla 5. Si dos opciones parecen correctas, busca la más precisa, porque suele ocurrir que, por ejemplo, tuvimos una pregunta que incluía la formación de los docentes, pero la formación de los docentes ya estaba implícita, estaba de cierto modo integrada en la primera respuesta. Entonces, busquen la que sea mucho más precisa. 6. Identifica la función de cada párrafo, que era lo que les estaba hablando ahorita con la última pregunta. La estructura textual, cada párrafo tiene una función. Yo necesito entender cuál es la función que está cumpliendo ese párrafo para poder entender realmente cómo se hilan esas ideas, cómo se cohesionan y a la larga cómo le dan sentido al texto. Regla 7. Lee las opciones como si fueras un abogado. ¿Qué quiere decir esto? Buscando evidencias. Los abogados siempre buscan evidencias. Eso es lo que ustedes tienen que buscar en el texto. Regla 8. Las preguntas difíciles casi nunca están en una sola línea. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente van atravesadas a todo el texto, que tengo que leer varias partes para poder hacer esa inferencia, que tengo que leer varias partes para poder reconocer ese juicio, reconocer ese argumento. Regla 9. Siempre hay una intención comunicativa. ¿Para qué está escribiendo el texto ese autor? ¿Qué es lo que quiere él con ese texto? Y habla aquí de algunas funciones: informar, convencer, cuestionar, denunciar, reflexionar, explicar. Y una regla que funciona bastante es elimina antes de elegir, empezar a descartar. ¿Cuáles? Las exageradamente falsas, las claramente falsas, las exageradas, las que contradicen. Y una técnica, la estrategia de los 30 segundos. Antes de marcar cualquier respuesta, háganse 3 preguntitas rápidas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué quiere decir realmente? ¿Y por qué lo dice? Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, antes de empezar a contestar como locos, ya vamos con gran claridad. Bueno, ¿qué me está diciendo el texto? ¿Qué puedo inferir de él? Y qué valoración, qué juicio, qué supuestos de tipo valorativo se pudieran dar. Y yo ya voy casi que a la fija para responder. Entonces, chicos, la diferencia entre un lector promedio, un lector regular y un lector excelente no está en leer más rápido, está en detectar esos detalles que se pasan por alto, como la intención del autor, como los supuestos que sostienen el texto, como la fuerza de los argumentos. Y en lectura crítica gana quien piensa mejor y no quien lee más rápido. Muchísimas gracias por su atención y que descansen.